Asterisco asterisco título sugerido asterisco asterisco Hande y Kerem. Llamada secreta en los premios, su reacción no miente. Análisis extendido, series turcas bajo la lupa con detalle exclusivo. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, apasionados de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal, ese refugio acogedor donde desentrañamos los misterios, las pasiones y los dramas que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Hoy, la emoción me desborda porque nos adentraremos en un terreno pantanoso pero fascinante del lenguaje no verbal. Ese diálogo silencioso que se teje a través de miradas furtivas, gestos reveladores y reacciones que a menudo gritan más fuerte que cualquier palabra. Prepárense para un análisis exhaustivo de un instante que sacudió las redes sociales, un chispazo protagonizado por dos figuras icónicas del universo de las telenovelas turcas, la radiante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Todos, absolutamente todos, recordamos la química incandescente que proyectaban en pantalla, esa alquimia innegable que nos mantuvo pegados a nuestros televisores, noche tras noche, durante la emisión de Sen Kalkam, traducida en muchos países como «Llamas a mi puerta» o «Love is in the air». Pero, ¿qué sucede cuando se apagan los focos? ¿Desaparece esa magia en el instante en que el director grita «corten»? ¿O persisten vestigios de una conexión que trascendió los límites del set de grabación? Hoy nos aventuraremos a explorar la teoría de que sí, de que esos lazos pueden perdurar en el tiempo. Creemos firmemente que en ocasiones, las reacciones en público, esos ademanes aparentemente triviales, esos microgestos que escapan al control consciente, pueden revelar mucho más de lo que las declaraciones oficiales y los comunicados de prensa jamás podrían. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este meticuloso análisis, quiero pedirles un pequeño, pero valioso, favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si se deleitan con los análisis profundos y detallados de las series turcas, si se entretienen con los chismes jugosos del mundo del espectáculo, y si se dejan llevar por las teorías conspirativas, entonces los invito cordialmente a suscribirse a mi canal. No se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, porque estoy constantemente buscando nuevas historias, personajes fascinantes y ángulos inesperados para compartir con ustedes. Así que ya lo saben, activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. El momento clave que vamos a diseccionar con lupa ocurrió durante una prestigiosa ceremonia de premios. Prefiero no especificar cuál en particular, porque lo que realmente nos importa aquí es la reacción en sí misma, la esencia del momento, y no tanto el contexto específico en el que se desarrolló. Hande y Kerem estaban presentes, ambos irradiando elegancia y profesionalismo, aunque su relación sentimental ya era cosa del pasado. Ambos eran nominados en diferentes categorías, lo que añadía un toque extra de tensión al ambiente. Y en un momento determinado, cuando la suerte quiso que coincidieran en el escenario, la cámara, esa testigo indiscreta de nuestras vidas, enfocó a Kerem justo en el instante en que Hande se dirigía al estrado. Y aquí, damas y caballeros, es donde la magia realmente comienza a desplegarse. La expresión en el rostro de Kerem era, compleja por decirlo suavemente. Multidimensional. Enigmática. Algunos, los más románticos, dirán que era una expresión de profunda admiración, un reconocimiento silencioso del talento y el carisma de su expareja. Otros, los más nostálgicos, vieron un atisbo de melancolía, un recuerdo fugaz de los tiempos felices que compartieron. Incluso algunos, los más pesimistas, interpretaron un toque de tristeza, una sombra de arrepentimiento por lo que pudo haber sido y no fue. Lo que sí es innegable es que no era una expresión indiferente, vacía o carente de significado. Había algo palpable allí, una chispa latente que, aunque tenue, no se había extinguido por completo. Y ese algo es precisamente lo que vamos a analizar minuciosamente en los próximos minutos. Pero antes de seguir profundizando en el fascinante caso de Hande y Kerem, creo que es fundamental hacer un breve repaso de la serie que los catapultó al estrellato internacional, Sen Kalkam. Considero que es crucial entender el contexto de su relación en la pantalla, la dinámica que los unió frente a las cámaras, para comprender mejor las posibles motivaciones detrás de sus reacciones fuera de ella. Sen Kalkam, como mencioné anteriormente, es una comedia romántica que en su esencia, narra una historia de amor improbable, de segundas oportunidades y de sueños cumplidos. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con una ambición inquebrantable y un sueño ferviente,
convertirse en una renombrada arquitecta paisajista. Y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo, extremadamente perfeccionista y aparentemente incapaz de experimentar emociones genuinas. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y, tras un acuerdo peculiar que los obliga a fingir ser pareja para beneficio mutuo, se ven inmersos en una situación que cambiará sus vidas para siempre. Ya se imaginan lo que sucede después, ¿verdad? El amor, como una flor delicada que emerge en el jardín más árido, florece entre ellos. La química entre Hande y Kerem era, sencillamente, electrizante. No se limitaban a actuar sus papeles a la perfección, sino que transmitían una conexión real, una complicidad palpable que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas cómplices, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y eso obviamente alimentó los rumores de un romance detrás de las cámaras. Rumores que con el tiempo se confirmaron para deleite de sus fans. Vivimos su romance como si fuera el nuestro, nos emocionamos con cada foto robada por los paparazzi, con cada aparición pública en la que se mostraban felices y enamorados. Y por supuesto sufrimos en carne propia cuando anunciaron su separación, un golpe duro para aquellos que creían en su amor incondicional. Ahora, volviendo al momento de los premios, a ese instante crucial que estamos analizando. No solo la reacción de Kerem era digna de mención, sino también la de Hande, aunque mucho más sutil y discreta. Su mirada al bajar del escenario después de recibir su premio, pareció buscar instintivamente la de Kerem entre la multitud. Tal vez fue una simple coincidencia, un producto de la casualidad. Tal vez no. Lo que sí es innegable es que ambos, de alguna manera, parecían conscientes de la presencia del otro, como si estuvieran conectados por un hilo invisible que los unía a pesar de la distancia. Y aquí es donde las series turcas entran en juego con toda su fuerza y su poderío. Porque la televisión turca es una maestra consumada en la creación de estas historias de amor apasionadas, desbordantes de drama, intriga y emociones intensas. Y a veces esa intensidad se traslada a la vida real, contagiando a los actores y creando vínculos que van más allá de la ficción. No estoy afirmando que Hande y Kerem sigan secretamente enamorados, ni mucho menos. Pero creo que es innegable que existe un vínculo especial entre ellos, una historia compartida que inevitablemente dejará una huella imborrable en sus vidas. Ahora me gustaría hablar brevemente de otra serie turca que también ha generado un sinfín de especulaciones sobre la relación entre sus protagonistas, Erkay. Esta es una serie de drama romántico, mucho más intensa y oscura que Senkalkam. Cuenta la historia de Reyyan y Miran, interpretados magistralmente por Ebru Şahin y Aknan Kzu respectivamente. Miran, consumido por la sed de venganza, busca implacablemente vengar la muerte de sus padres, pero termina enamorándose perdidamente de Reyyan, la nieta del hombre al que considera responsable de su desgracia. La química entre Ebru y Aknan era palpable, visceral. Sus personajes vivían un amor tormentoso, marcado por la traición, el odio y la pasión descontrolada. Y como en el caso de Hande y Kerem, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Aunque en este caso particular nunca se confirmaron oficialmente. Tanto Ebru como An siempre han mantenido una relación estrictamente profesional, pero eso no impidió que los fans soñaran con verlos juntos, convirtiendo su deseo en una realidad paralela. Lo interesante de Erkay es que la serie explora temas universales como la venganza, el perdón y el poder transformador del amor para superar incluso los obstáculos más difíciles. Y esa intensidad emocional, sin duda alguna, influyó en la forma en que los actores se relacionaban entre sí, tanto dentro como fuera del set. Aunque no haya existido un romance consumado, es innegable que compartieron una experiencia muy fuerte, un torbellino de emociones que los unió de una manera única e irrepetible. Ahora me gustaría pasar a una serie un poco diferente, una que no se centra tanto en el romance tórrido, pero que también ha generado mucha expectación por la relación entre sus protagonistas, Yark, conocida en algunos países como Familia de Abogados. Esta es una serie de drama criminal que sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro e incorruptible, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, rebelde y dispuesta a todo por defender a sus clientes. Juntos deben resolver un caso de asesinato que los cambiará para siempre, poniendo a prueba sus convicciones y su lealtad. Los protagonistas de Yark son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La química entre ellos es diferente a la de Hande y Kerem o Ebru y Aknan.
No es una química romántica, sino una química de respeto, admiración mutua y compañerismo. Sus personajes son muy diferentes, pero se complementan a la perfección, creando una sinergia que los hace imparables. Y eso se refleja en la forma en que los actores se relacionan fuera de la pantalla. Kaan y Pnar han hablado abiertamente de su amistad incondicional y de la admiración que sienten el uno por el otro. Se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales, celebran sus éxitos con entusiasmo y se ofrecen consuelo en los momentos difíciles. Y esa conexión genuina se transmite en la pantalla, haciendo que sus personajes sean aún más creíbles, entrañables y cercanos al público. Jark nos demuestra que la química entre los actores no siempre tiene que ser romántica para ser efectiva. A veces una amistad sólida, un respeto mutuo y una admiración sincera pueden ser igual de poderosos, generando una conexión que traspasa la pantalla y llega al corazón del espectador. Volviendo al tema central de este vídeo, a esa supuesta llamada secreta entre Andy y Kerem que presenciamos en la ceremonia de premios. Creo que lo que vimos en ese instante fugaz fue una confirmación tácita de que, aunque su romance haya terminado, el vínculo entre ellos sigue existiendo. Tal vez sea solo una amistad profunda y sincera, tal vez sea algo más que aún no están listos para revelar al mundo. Solo ellos lo saben con certeza. Pero lo que sí es innegable es que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos ha cautivado a todos, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y eso es precisamente lo que hace que las series turcas sean tan especiales y adictivas. No solo nos ofrecen historias emocionantes, personajes complejos y paisajes exóticos, sino que también nos invitan a soñar con el amor verdadero, a creer en la magia de las conexiones humanas y a dejarnos llevar por la intensidad de las emociones. Para finalizar este análisis exhaustivo, quiero recordarles que todo esto es solo una teoría, una interpretación personal y subjetiva de un momento específico. No pretendo saber lo que realmente está pasando en la vida de Andy y Kerem, ni mucho menos. Simplemente estoy compartiendo mi opinión y mis reflexiones sobre el tema, invitándolos a reflexionar conmigo y a sacar sus propias conclusiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me divertí muchísimo analizando estas series turcas y a sus protagonistas, desentrañando sus secretos y explorando las posibles dinámicas detrás de las cámaras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que existe una llamada secreta entre Andy y Kerem? ¿Qué otras series turcas creen que han generado especulación sobre la relación entre sus actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y escuchar sus perspectivas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Adiós.